tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 3, integrados por Ivette Palacios, Ariadna Pacheco, Rebeca Mitrán, Carolina y su servidora Arely Escobar. El primer subtema que abordaremos será la política educativa de 1946 a 1958. El siguiente subtema será el plan de 11 años. Periodo de Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952. El fin de la Segunda Guerra Mundial evidenció el insuficiente desarrollo de la economía mexicana, viéndose obligado el Estado a participar más activamente en el proceso de industrialización, a partir del cual se pretendía desarrollar al país. Las grandes obras de infraestructura fueron un pilar para impulsar el proceso de industrialización nacional. Sin embargo, la vinculación entre la política de industrialización y la política educativa fue muy pobre. El ideario educativo del gobierno del presidente alemán se puede resumir en los siguientes puntos. La continuación de la campaña de alfabetización emprendida por Ávila Camacho, con la finalidad de lograr que en México todos los habitantes supieran leer y escribir. El impulso a la escuela rural, con el propósito de instruir al campesino, mejorar sus condiciones de higiene y crear en él una conciencia ciudadana. La construcción de escuelas, la capacitación magisterial, la producción de libros al alcance de toda la población, la enseñanza técnica para fortalecer el programa de industrialización del país, las escuelas agrícolas con la finalidad de preparar técnicos e investigadores para apuntalar el desarrollo del país, el apoyo a las bellas artes, la educación superior y en específico a la UNAM. Sobre este último punto destaca la construcción de la ciudad universitaria y la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes. En cuanto al ideario educativo, en el discurso se continuaba con las líneas de política educativa de Jaime Torres Bodet. Sin embargo, hubo avance desigual en los distintos rubros. La política educativa del sexenio tuvo un contexto favorable, ya que había terminado la Segunda Guerra Mundial, se había reformado el artículo 3º constitucional y distintos grupos sociales manifestaban la necesidad de modernizar al país para impulsar el desarrollo nacional. El secretario de Educación Pública durante el sexenio fue Manuel Gual Vidal, abogado y maestro universitario de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos con el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. La política educativa de este presidente puede considerarse como la continuación de Miguel Alemán. Al llegar Ruiz Cortines a la presidencia, encuentra un proceso de industrialización en marcha. Se podía ver un desarrollo en la construcción de kilómetros de carreteras, nuevas escuelas y grandes obras hidráulicas. A pesar de ese desarrollo, existían problemas económicos como el endeudamiento externo y un excesivo gasto público, entre otros. Estos factores desarrollaron una crisis económica que desencadenó la devaluación de la moneda mexicana. La paridad del peso frente al dólar pasó de 8.64 a 12.50 pesos. Durante el sexenio no hubo innovaciones en la política educativa, más bien fue una etapa de consolidación del gobierno anterior. Durante este sexenio se dio un importante apoyo a la educación superior. En el Instituto Politécnico Nacional se sigue viendo como una institución fundamental para la capacitación de técnicos. Su presupuesto fue aumentado considerablemente, pasando de 31 millones de pesos anuales a 63 millones de pesos para 1958. De igual manera pasó con la UNAM, pues recibió un importante apoyo en su presupuesto anual, que en 1953 era de 13 millones y para el 58 se equiparó al presupuesto dado al Instituto Politécnico, que fue de 63 millones de pesos. En el Instituto Nacional de Bellas Artes se vive una de las mejores épocas, gracias a la gestión del licenciado Álvarez Acosta, proyectándose por toda la República y consolidándose como una institución nacional. Para 1953, el gobierno gastaba 511 millones de pesos anuales en el ramo educativo, presupuesto mismo que se iría incrementando hasta llegar a 1.204.5 millones de pesos anuales, incrementándose así el gasto en un 135.7%. Al terminar el gobierno del presidente Ruiz Cortines, este se admiraba por haber incrementado la ayuda económica a las instituciones superiores, a pesar de haber causado una austeridad que fue característica de su régimen.
propuesto por Jaime Torres en 1959 para entender el rezago educativo, sobre todo en educación primaria. La educación pública tuvo como marco los inicios del Plan Nacional de 11 años, 1960-1970, que buscaba acelerar y mejorar el proceso educativo. El gobierno federal editó enormemente las cantidades de libros de texto integrados a los educandos gratuitamente. Si bien la educación cumple diferentes funciones ideológicas, académicas, económicas y políticas, que a su vez permiten el mantenimiento y permanencia de la unidad, al planificar la educación a nivel nacional se hace dependiendo de las circunstancias del momento, conforme a las necesidades de la población y al proyecto económico, incluyéndola dentro de los planes socioeconómicos del Estado. El primer intento de planificación educativa a nivel nacional en México, con elementos de casi todos los organismos educativos y con la colaboración de diferentes direcciones y secretarios, fue el Plan Nacional para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, respondiendo a las necesidades internas y externas. La gran industrialización hace que la demanda de la educación para cubrir sus aspiraciones de ascenso de las clases medias se consideren, haciendo así que la demanda escolar vaya en aumento, creando la necesidad de aplicar la matrícula escolar, siendo el plan de 11 años un logro sobresaliente a nivel primaria. Los antecedentes del plan de 11 años. La necesidad de crear un plan que resolviera el problema educativo, principalmente a nivel básico. Jaime Torres Bodet dirigió a la prensa con respecto al plan que se tenía la SEP para el sexenio de 1958 a 1964, concretándose a fines de diciembre de 1958, cuando el presidente López Mateos envió la iniciativa. La implementación del plan de 11 años en educación primaria pretendía, con respecto al magisterio, aplicar reformas tendientes a aumentar el número de plazas y a mejorar por medio de los recursos que se iban a impartir por el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio Nacional. El plan presentaba una estrategia de crecimiento a nivel educativo. Este fue iniciado por el presidente López Mateos el 10 de diciembre de 1959 ante el Consejo Nacional del CENTE y comenzaría a funcionar el 10 de enero de 1960. Para financiar el plan, los obreros y diputados ofrecieron donar un día de sueldo cada año y estos exhortaban a los sectores para que contribuyeran a la lucha contra la ignorancia. Y esto lo hacían para que se pudiera realizar el plan y se llevara a cabo. Torres Bodet impulsó una extensa campaña de alfabetización a lo largo y ancho de México, con una idea firme: que cada estudiante de nivel obligatorio asistiría a la escuela con un libro bajo el brazo pagado por la Federación. Así nació la idea de crear la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho social, fuera un vínculo para facultar el diálogo y la equidad de la escuela. La CONALITEG fue finalmente fundada por el presidente López Mateos el 12 de febrero de 1959. Durante el sexenio de Miguel Alemán, de 1946 a 1952, nombra como secretario de Educación a Manuel Gual Vidal, que trataba él de desarrollar escuelas productivas, que aquellas tuvieran una enseñanza en función del rendimiento económico. En diciembre de 1947 se realiza una conferencia plenaria del UNESCO que quería un desarrollo y hacen un ensayo piloto de educación fundamental. Este proyecto estuvo a cargo de Mario Aguilera e Isidro Castillo. Se continuó con la campaña de alfabetización. En este sexenio se formaron los legendarios del alfabeto, lo conformaron por niños de primaria y secundaria. También en este mismo año se desecharon a maestros indeseables, que ellos eran comprometidos con una educación socialista. Con la llegada de Adolfo Ruiz de 1952 a 1958, la política educativa continuó sin grandes cambios. Ahora el secretario era José Ángel Ceniceros y mantuvo la campaña contra el analfabetismo.
En 1953 hubo una Junta Nacional de Educación Primaria, la cual fue una evaluación de la educación normal, tanto como escuelas rurales. En 1958 la CENTE hizo una evaluación de la educación normal y la formación de maestros rurales. En 1957 se reformaron los planes de estudio de la escuela primaria, los cuales eran de trabajo mixto y consistían en que era globalizada como sistemática. Plan 11 años. Esta propuesta fue por Jaime Torres en 1959 y era para atender el rezago educativo, sobre todo en educación primaria. Fue llamado así ya que se lograría en 11 años y propone lo siguiente: ejecutar las expansiones del sistema edificando aulas y plazas y ampliando los servicios del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. El autor Jaime Torres considera que fue importante que se propusiera este tipo de transformación en el sector educativo, ya que la educación en nuestro país y en ese año no estaba decayendo considerablemente.